Saludos, buenos días. Aquí estamos como cada semana para compartir como siempre nuestros comentarios, nuestras opiniones sobre los temas que han acontecido en el curso de la semana. Estaremos viendo una cantidad de temas, entre ellos rescate de los mineros, exitoso, sin trauma, gracias a Dios. La renuncia de Lisandro Macarrulla. Estaremos viendo la querella interpuesta por Edenorte en contra de Somos Pueblo, la respuesta que da Somos Pueblo, por supuesto, a eso. El FBI incautó una cantidad importante de documentos de la casa de Donald Trump. Las remesas sobrepasan los 5.600 millones de dólares enviados en los primeros 7 meses a la República Dominicana, entre otros temas que también tiene Andrés Jorge Villini para compartir con nosotros en esta mañana. El saludo para Villini. ¿Cómo está usted? Buen día, Ramón. Buen día, ¿cómo se siente aquí? Bien, gracias a Dios, dándole gracias a Dios, reitero, por la oportunidad que nos brinda de ver la luz de un nuevo día y por supuesto de poder estar en este espacio con todos nuestros televidentes, a los cuales le damos el más cordial saludo y desearle que todos estén bien. Con muchísimos temas, como bien usted decía, vamos a tener que hablar también de subsidio, vamos a hablar también de otros temas de interés que al final de cuentas, si el tiempo nos lo permite, pues queremos compartir con todos nuestros televidentes. Vamos a, entonces de inmediato. Comenzamos con los mineros, que es una noticia agradable y positiva. Sí, definitivamente. Después de ser negativa, exacto, se convirtió en noticia positiva, sin duda alguna. Hay que destacar que la República Dominicana, el gobierno dominicano jugó un papel fundamental en el rescate, porque la intervención oportuna de equipos y de técnicos de Canadá colaboraron. Más de 70 personas trabajaron en el rescate de estos 2 hombres. Ahí están moviendo al dominicano. En el momento después de salir del lugar donde estaban atascados por unos 10 días aproximadamente, quedaron sí, 10 días duraron. Prisioneros. Bueno, y fueron rescatados los 2 mineros que se encontraban atrapados en la mina Cerro de Maimón. Desde el domingo 31 de julio estaban hechos prisioneros por la naturaleza ahí, porque un derrumbe de unas rocas tapó la vía por donde la única vía por donde ellos podían salir, por lo que hubo que hacer una excavación por otra zona para llegar al punto donde se encontraban, y esto fue lo que dio al traste con el éxito de poder alcanzar, llegar hasta ellos, que se hablaba de un mes para sacarlo de una forma manual, como se estaba tratando de hacer en principio, con equipos limitados, pero que con estos equipos se pudo rescatar a Alexander Méndez y a Carlos Yepes, que ya se fue a Colombia inmediatamente para acompañar a sus familiares, que también estuvieron muy preocupados. Su esposa vino hasta la República Dominicana. Los 2 hombres se encontraron en buena condición física. Usted ve ahí, se le hicieron los exámenes preliminares, bromearon bastante con el presidente Luis Abinader a su salida, y bueno, los 2 fueron trasladados al hospital Ramón de Lara tras los chequeos de salud preliminares que se le hicieron ahí, como estoy diciendo. Familiares y amigos de los 2 mineros hicieron una fiesta en sus casas para celebrar el rescate de los 2 hombres que, repito, permanecieron por 10 días aproximadamente sepultados bajo tierra. 300 metros bajo tierra. El presidente hizo hasta un Padre Nuestro ahí para dar las gracias por el rescate de estos hombres. Hay que destacar en este aspecto la colaboración
y yo diría un acto de humanismo del primer ministro, perdón, de Canadá, que se ofreció para dar las ayudas y enviaron equipos que vale decir tenían un peso de más de 52,000 libras. Lo enviaron en aeronaves que vinieron a traer esos equipos que posteriormente fueron armados aquí en República Dominicana, y fue con lo que definitivamente se pudo lograr el objetivo de sacar a los jóvenes de esa situación en la que estaban viviendo. Algo que es inusual, algo que muchas cosas, muchos factores pudieron y debieron ayudar para que fuera posible, primero el rescate y después que ellos permanecieran en vida, porque imagínese usted que estuviéramos hablando de personas de una avanzada edad o personas con condiciones de salud, posiblemente el objetivo no se hubiese logrado en la forma que se logró. Pero gracias a Dios, nueva vez, esos jóvenes pudieron ser rescatados, y definitivamente también hay que destacar el papel de las autoridades dominicanas, de manera muy particular, la preocupación que en todo momento mostró el presidente de la República, que siempre estuvo de alguna manera al frente de todo esto, al extremo de que antes de que el ministro de Canadá ofreciera enviar sus equipos, ya el presidente había dispuesto que los equipos de la OPRE, ¿verdad? Son la gente del metro, sí, mandaran sus equipos para hacer las excavaciones del lugar y poder rescatar a los jóvenes que estaban sepultados allí. Hay que decir primero que felicitar a todos los que de alguna manera directa o indirectamente participaron en el proceso, y a esos muchachos hay que decirle nuestras felicitaciones, casi volvieron a nacer. Ahí fue el momento en el que el presidente Abinader hizo el Padre Nuestro para dar las gracias por el rescate, para dar las gracias a los técnicos por el trabajo que hicieron. Vamos a escucharlo. Ha sido un éxito y una alegría que estén sanos y salvos. Ok, ahí está. Oh, maravilloso. Sí. Bien. Y gracias a Dios que salimos bien de esta situación. Pudo haber sido peor. No, pudo haber sido negativa, pero finalmente una noticia que nos mantuvo en vilo durante 10 días. Finalmente salimos muy bien, gracias a Dios. Así es. Y al esfuerzo, por supuesto. Sí. Después de la gracia de Dios, el esfuerzo de las autoridades, tanto nacionales como extranjeras, que de alguna manera colaboraron para que el proceso fuera posible. Vamos a hablar de Macarrulla. Exactamente. Vamos a hablar de Macarrulla. Esta semana presentó renuncia. Sí, el pasado lunes el exministro, hay que decir exministro ya, porque bueno, sí, a partir del momento que presenta su renuncia, entonces ya no es ministro. Se hace efectiva a partir de este martes 16. Correcto, y eso tiene tiene su explicación. Claro. El ministro Macarrulla, el exministro Macarrulla, que se había estado desenvolviendo como ministro de la presidencia, realmente estaba disfrutando, si se puede decir, una licencia laboral, la cual le había solicitado al presidente de la República y que le fue otorgada a partir de que el nombre de uno de sus hijos apareciera en la lista de los imputados en el caso Medusa. No obstante, tenemos la carta ahí de Macarrulla envió una carta de renuncia donde formaliza la renuncia al puesto que ostentaba, y definitivamente explica que él había hablado con el presidente de la República anterior a todo esto, de que su desempeño en la posición solamente sería con una duración de 2 años, la cual, por supuesto, vencía este próximo martes. Pero claro, yo diría que se adelantó un par de días con lo de la carta, y ahí está la información, ahí está la carta que le envió al presidente de la República. De igual manera, en la misma carta hace constar que en más de una ocasión le había hecho solicitud
a la Cámara de Cuentas y asimismo a la Contraloría General de la República para que hicieran las auditorías de su gestión. Se sabe que en una ocasión la Contraloría General de la República estuvo haciendo una auditoría interna al ministerio, aunque no sabemos los resultados, creemos que deben ser positivos. De todas maneras, el señor Macarrulla ya deja de ser ministro de la presidencia. Vamos a ver entonces, porque a partir de su salida con su licencia, el presidente optó por colocar en la posición de manera interina a Joel Santos. Vamos a ver si ahora entonces, con esta renuncia definitiva, si el presidente va a colocar de manera definitiva. Yo lo que he visto es que la decisión del presidente de colocar a Joel Santos en la posición de en esa posición de ministro de la presidencia cayó muy bien en todos los sectores. Es un hombre con una imagen pulcra, limpia, sólida, y cayó muy bien a nivel nacional la designación de Joel Santos. Me imagino que yo pienso que el presidente lo que va a hacer es ratificar a Joel Santos, como hizo con el ministro, con el gobernador del Banco Central, que es otro tema que tenemos ahí. Exactamente. Pero Lisandro Macarrulla, ahí está, presentó su renuncia, dijo que él había solicitado, se ha hecho la contratación de una auditoría legal y financiera para auditar la gestión de él, y que eso fue asignado a una institución, y que dijo también que tomó la decisión debido a que se había comprometido con el presidente de la República, Luis Abinader, a acompañarlo en la administración por 2 años. Y esos 2 años se cumplen el próximo 16, por lo que él está presentando renuncia efectivo a partir de ese día 16 de agosto. Me imagino, repito, que a Joel Santos, lo que el presidente Abinader ahora es ratificarlo en esa posición, que ya está de manera interina, pero que ha caído muy bien en todos los sectores. De manera que esperemos que esa decisión sea expresada y que el presidente ratifique nuevamente ahí, o nuevamente no, sino que lo ratifique de manera definitiva como ministro de la presidencia a Joel Santos. Eso es correcto. Vámonos a la pausa, nuestra primera pausa, y en breve retornamos con otros temas que tenemos. Ojalá que podamos hacerlo así picadito para tratarlos todos. Pausamos. Bueno, seguimos. Sí, son varios los temas. Esta semana, el pasado miércoles, Edenorte, el director de Edenorte, gerente de Edenorte, Andrés Cueto, presentó una acusación formal, una querella formal en contra de la plataforma Somos Pueblo y también de la Fundación Sed de Justicia y por supuesto de sus representantes, por la denuncia que ellos habrían hecho con relación a una licitación de una compra de cables, y que Somos Pueblos habría dicho que se trató de una licitación irregular, una compra irregular, por lo que Edenorte lo que hizo fue que paralizó esa adjudicación. Se le había adjudicado ya a una institución, y lo que se procedió entonces, lo explicó el mismo Andrés Cueto, que lo que se procedió fue hacer una solicitud a compras y contrataciones. ¿Para qué compras y contrataciones? Certificara que el proceso fue realizado de manera correcta. Entonces, a partir de esa solicitud, lo que hizo Edenorte fue sencillamente esperar que Compras y Contrataciones respondiera dicha solicitud, la cual se hizo muy rauda, muy rápida. Inmediatamente
se hizo la aclaración de que dicha adjudicación, de que dicho proceso se había hecho de manera correcta de acuerdo a compras y contrataciones, por lo que esa adjudicación entonces tendría que proceder. Es correcto. Ahora, la denuncia que hace Somos Pueblo es que esa adjudicación se hizo de forma irregular por una serie de cosas que ellos plantean dentro del proceso de compra y contratación. De que ellos dicen que se contrató a una empresa que estaba sobrevaluando incluso el precio de la mercancía y que Edenorte pudo haberse ahorrado una cantidad de millones de pesos extraordinaria si esa compra se hubiese hecho de la manera correcta. Eso es lo que está alegando Somos Pueblo. Y entonces, ahora hay que ver en los tribunales cómo se demuestra que Somos Pueblo está hablando mentira o quién está en error digamos, en este conflicto. En ese proceso. El interés de Cueto es porque este es un momento sensible en el que el presidente de la República, Luis Abinader, ha demostrado que tiene el oído muy puesto en que, como dijo Danilo en una ocasión, sus músicos no desafinen. Así es. El que desafina es para afuera que va. Entonces, Andrés Cueto, por supuesto que va a tratar de demostrar que esa nota que está sonando no es él que la puso. Es una nota errada. No la tocó. No la tocó, que no fue él que tocó esa nota. Mire. Que él está tocando afinado. Vamos a escuchar a Andrés Cueto en la presentación que hizo, porque él hizo dos convocatorias. La primera, para presentar los resultados de lo que habría sido la investigación realizada por compras y contrataciones. Presentaron esos resultados ahí. Y luego, al día siguiente, la prensa también lo acompañó porque dijo, en esa misma declaración, dijo, mañana a las 10 de la mañana estamos depositando una querella formal en contra de esta gente. Para mí, yo creo que apresurada la irse a una depositar una querella, los tribunales, a una acción judicial de este nivel, no había necesidad. Pero vamos a ver lo que dice Andrés Cueto primero. Por favor, señor director, escuchemos a Andrés Cueto. Un rumor es una mentira que no tiene hogar. Y por eso yo nunca había contestado a nada ni a nadie. Pero esta yo no la podía dejar pasar. Hemos resistido estoicamente las difamaciones, las injurias y las calumnias lanzadas sobre este comité de compra y sobre nosotros. Esto a los fines de dar una respuesta responsable, precisa y amparada en las normas y las leyes vigentes. Si ustedes vieron, como lo presentó el ingeniero Felipe Rodríguez, lo del corte del programa, él hablaba Carlos Pimentel habló de 4 puntos que ellos lo descalificaban y quedaba un único punto. Y el único punto ya dieron respuesta, que era que Edenorte debía continuar con el proceso porque todo quedó según el marco de la ley y la ley 340-06 de compras y contrataciones públicas. Por eso nosotros inmediatamente salió esa difamación, no contestamos y esperamos. Estamos aquí porque se han levantado calumnias contra cada uno de los miembros del comité de compra y de mi persona. Y aquí no todos somos iguales. Y nuestro accionar ante la sociedad habla de nosotros, por lo que mañana a las 10 de la mañana estaremos en el Palacio de Justicia sometiendo a la acción de la justicia a sede de justicia. Somos Pueblo y sus respectivos representantes. Bueno, ahí está, y así ocurrió. Ahí está la posición. Así ocurrió. A las 10 de la mañana, el equipo de abogados, junto con el mismo Andrés Cueto
y el equipo de compras y contrataciones de Edenorte se presentó ante la Fiscalía de Santiago y presentaron formal acusación en contra de Somos Pueblo y de esa otra institución, Sede Justicia, que ellos dicen que están aliados, pero que Somos Pueblo dice que no tiene nada que ver con ese grupo. Vamos a ver entonces la respuesta que da Somos Pueblo. El periodista José Peguero entrevistó en la misma plataforma de ellos, entrevistó a Somos Pueblo y ellos le respondieron preguntas que son importantísimas con relación a cómo ellos se sienten con esta querella, cuál es su posición con relación a esta querella. Vamos a escuchar a Somos Pueblo. Nosotros no tenemos problema con que nos sometan. Nosotros estamos contentos. Y estamos contentos porque vamos a demostrar muchas cosas que ni siquiera le habíamos dicho. O sea, tú puedes salir a comprar los cables que están comprando las sedes a la calle y te salen más baratos. No tiene que ver, te voy a decir algo, con que no, para suplir al Estado hay que subirle los costos. Es verdad que sale más caro por el tema de los pagos, etcétera, pero no sale 100 millones de pesos más caro los mismos cables. Eso es mentira. Hay un robo y es real el robo, y las mismas empresas que Edenorte le está comprando los cables a 200 pesos, en otra EDE lo están ofertando a 140 más o menos. Yo en el video que hice dije que cuando yo estaba haciendo el video, que era en julio, le habían adjudicado a una empresa que se le venció el certificado en junio de ese mismo mes, y eso no es mentira. Cuando yo hice el video, yo dije que estaba vencido en el momento que yo hice el video. Y estaba vencido en el momento que yo hice el video. Claro. Yo no hablaba mentira. Ellos quisieron tergiversar y decir que la ley lo que establece es que al momento de tu presentar oferta tiene que estar vigente, aunque se venza al otro día. Aunque se venza al otro día, sí. Pero yo no cuestioné eso. Aún en el momento que presentaron la oferta, que aún estaba vigente, hubo algunos licitantes que lo descalificaron. Teniéndolo vigente también ellos dijeron que estaba vencido. Porque iba a estar vencido, o sea, lo que es igual no es ventaja. Claro. ¿Entiendes? Pero trataron a uno con un privilegio y a otros, y a uno en específico no, en la misma condición. Una de las cosas que hay que darle seguimiento en el proceso de compra y contratación, y cuando se abren los sobres, porque hay pautas que están marcadas, claro, es, y eso está explícito y escrito y está en blanco y negro, es que se le otorgue al precio más bajito, porque se lo dan al más caro. Ahí está la posición. Eduardo Sánchez Tolentino y Ricardo Rippon. Esa es la respuesta que ellos han planteado con relación a esta situación. El tema de la difamación y la injuria es, sobre todo en un tribunal, es un poco complicado, porque la ley, cuando usted la lee, usted dice, bueno, pero si aquel dijo cosas malas de mí, ya yo lo puedo demandar. Pero cuando en un tribunal el que dice algo con relación a alguien y demuestra que eso es así, entonces no hablo mentira. Sí. Y en el tribunal lo que el juez va a ver es si ese señor dijo mentira o no. Y si él está diciendo que esos cables están sobrevaluados y él puede demostrar que ciertamente están sobrevaluados, entonces no dijo mentira. Por eso yo entiendo que la acción rápida de hacer una demanda en contra de alguien es delicada. Creo que lo primero a lo que se debe acceder es a que se le permita en esa misma plataforma dar una respuesta, que usted, si usted no quiere ir, no vaya, pero usted hace una grabación y ellos están en la obligación. Si en este programa yo digo algo de alguien o de alguna institución, nosotros como programa estamos obligados a darle un derecho, porque es un derecho, se llama derecho, óigalo bien, derecho a réplica. Y esos son los primeros procesos que deben agotarse antes de usted irse a un tribunal. A usted solicita de manera formal un derecho a réplica y no se la dan, entonces no le están dejando, no le están dejando otra opción que ir al tribunal, para entonces allí usted demostrar en el tribunal la verdad. Ahora, ¿cuál es la verdad que se va a demostrar? Cuando ellos han presentado documentos con relación a que el precio de esos cables, esos mismos cables que se compraron, es sumamente mucho más barato, casi 100 pesos menos, que lo está comprando Edenorte. ¿Cómo se explica que una empresa
hace una cotización hoy a Edenorte y mañana le está haciendo una misma cotización o presenta una cotización a Edesur o Edeeste con el precio 100 pesos menos o casi 100 pesos menos. ¿Cómo tú explicas eso? Entonces ahí hay una situación irregular que en un tribunal sencillamente presentando esos documentos esta gente lo que van a hacer es demostrar. Pero es verdad lo que ellos dicen, le han dado una oportunidad para ellos presentar otras cosas ahí en ese tribunal. Bueno. Y por eso yo digo, es apresurado la acción judicial que ha emprendido Edenorte. Lo que ha hecho es darle más fama. En este programa nunca habíamos presentado, por ejemplo, ni hablado de Somos Pueblo en este programa. Y aquí estamos hablando de Somos Pueblos. No lo conocíamos. Digo, y así hay un miles de decir, gente, porque lo conocíamos, sabemos quiénes son, pero... miles de gente que están ahora poniendo su atención sobre Somos Pueblo. ¿Por qué? Porque Edenorte, que es una institución sí conocida, una institución de respeto, bueno, ha acogido un tema con esa gente y entonces, bueno, a la gente quiere saber ahora quiénes son ellos. Mire, yo quiero profundizar un poquito con el tema de las licitaciones. Como te recordarás, a mí me tocó trabajar en Edenorte, no en licitaciones, yo era director de auditoría interna, pero claro, mi departamento, alguien del departamento que a mí me tocó dirigir, pues participaba en esos procesos. Y hablar de licitaciones, porque yo escuché por ahí en una información que decía que los mismos cables que está adquiriendo Edenorte a un determinado precio, cualquiera que sea, lo adquirió también Edeeste a un precio mucho menor. Eso es lo que se decía. Ahora, yo digo lo siguiente, cuando se hace la base de la licitación, que pudiera estar bien, pudiera estar mal, ahí se establecen una serie de condiciones en los cuales los participantes en el proceso deben cumplir. Y lógicamente el precio no necesariamente es la base de determinación si por ahí me voy. O sea, pudiera ser que se haya cumplido con otros requisitos, pudiera ser, digo yo, no sé, pero pudiera ser que si los ofertantes o el ofertante en este caso, ganador de la licitación, cumplió con todos los requisitos de la base de licitación y que en esa misma manera los demás participantes no lograran hacerlo, bueno, pues ya tenían una buena parte ganada en el proceso, aun cuando su precio no fuera tal vez el más barato para la empresa. De todas formas, ya el proceso yo creo que se ha avanzado bastante, como bien usted decía, también se ha apresurado un poco, sin duda alguna. Vamos a ver qué ocurre ahora en los tribunales, pero lo correcto y lo ideal es que todas las instituciones del Estado, así como lo denuncia esos grupos de Sede de Justicia y Somos Pueblo, así que llama, ¿verdad? Sí. Que al final de cuentas que todos estemos atentos a lo que pasa con las instituciones del Estado. Yo recuerdo que por allá por el año 2008. Que Somos Pueblo dice que ellos no conocen a esa gente de Sede de Justicia, que de hecho... o sea, son dos cosas separadas. Trataron de entrevistarlo, porque fue Sede de Justicia que primero hizo la denuncia con relación a esta licitación. Y después Somos Pueblo... Y a partir de esa denuncia ellos decidieron someter. Sede de Justicia somete a Edenorte. Ya. Y entonces Somos Pueblo se hace eco de esa situación. Y entonces que viene para demandado, bueno, también está demandado ahí. Hay que, yo quiero recordar que por allá por los años 2008, nosotros, acuérdense que hablamos de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Yo digo, y sé, y lo dije al principio, sé que Andrés Cueto tiene una alta presión con el tema de demostrar de que no ha habido ninguna falta, y por eso Somos Pueblo dice, mira lo rápido que le dieron respuesta a Edenorte. Sin embargo, a varias de las instituciones que participaron en esa licitación, que hicieron una oposición, no le han dado todavía hoy respuesta, pero a Edenorte sí. Ellos tienen que entender que esa institución que es compras y contrataciones es una institución del Estado. Correcto. Seguramente va a responder más rápido al Estado. Ahí hay una situación, son juez y parte.
Bueno, juez y parte. Ahí pasa lo mismo con el tema que hemos hablado toda la vida con relación a que el procurador de la República lo elige. ¿Quién lo elige? Lo elige el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, vamos a decir, para no... para no personalizarlo. Exactamente. El Poder Ejecutivo es el que está investido de la autoridad para elegir al procurador de la República. Igual al director de compras y contrataciones, que se convierte en una especie de fiscal, pero no es un fiscal nada y además es elegido por el presidente, es una institución del Estado, del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, Somos Pueblo tiene que entender eso. Sí, pero hay que entender también que compras y contrataciones está en el deber de velar por el cumplimiento de la ley 340. Y si alguien hace y entonces se supone que si alguien comete una travesura, estoy hablando de Norte, estoy hablando de cualquier no, por ejemplo, hemos visto cómo ha pasado con INAVI. Exactamente. Entonces, en el INAVI, ¿cuántas compras han sido protestadas? Exacto. Y entonces han tenido que dar respuesta. Es deber de compras y contrataciones darle respuesta a esas situaciones. Le decía, y ya para concluir con el tema, que en el año 2008, en la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales, se estuvo trabajando con la formación de un holding que no es más que la unificación de los procesos en una sola institución, para que cosas como esa, por ejemplo, si vamos a hablar de compras de cables, por ejemplo, para el caso de las sedes, que ese holding fuera el que adquiriera los cables de todas las empresas, de toda la distribuidora y otras empresas aliadas que fueran a necesitarlo. Y de ahí, lógicamente, entonces se hacía la distribución. Ese proyecto, que en ese momento estuvo bien avanzado en la gestión del ingeniero Radamés Segura, luego quedó sin efecto con la salida de Radamés de la dirección de la CDE. Ojalá y que un día realmente, que yo creí que eso se iba a resolver cuando se creó el Ministerio de Energía y Minas. Yo pensé que todo eso eran proyectos que se iban a retomar y que iban a quedar resueltos a los fines de que la organización en ese sector pudiera de alguna manera y finalmente dar los resultados que en ese momento se tenían previstos. Vamos a esperar a ver qué va a pasar en justicia con este tema de Norte. Ojalá y que no haya nada que perjudique a nadie, ojalá que las cosas se aclaren y que definitivamente sirva. Yo lo que espero es que ya en el tribunal Edenorte pueda darle una explicación a la denuncia que está haciendo Somos Pueblo con relación a ese tema de que una empresa está vendiendo un cable sobrevaluado. Porque cuando usted compra, hace una compra con esa sobrevaluación, evidentemente que usted se convierte en la persona que actuó para hacer esa compra. Entonces usted es el responsable de esa compra. Si su equipo de compras y contrataciones no investigó, no buscó, no miró y no vio esas cosas, entonces usted como administrador asume también esa responsabilidad. Lógico. Y entonces lo que esperamos es que eso se pueda demostrar. Lo primero que había que hacer era ese tipo de investigación y mira, si están diciendo esto no puede ser. Si usted quiere ser de verdad transparente, entonces tiene que velar que esas cosas se hagan. No, espérate. Llámame a Somos Pueblo ahí. Llámamelo, que yo quiero ver eso. Primero, vengan ustedes aquí y explíquenme eso que está diciendo Somos Pueblo. Si es un interés sano, se hace eso, pero Somos Pueblo ha dicho, ahí hay robo. Y bueno, eso puede ser injuria. Sí. Cuando usted dice hay robo, pero es una injuria que ¿a quién está acusando Somos Pueblo? A nadie. No, Somos Pueblo está diciendo hay robo, o sea, pero no está diciendo, a nadie no está diciendo quién robó, lo que está diciendo que en ese proceso hay un robo. Hay un robo ¿por qué? Porque si el cable que se está comprando cuesta 50 y se está pagando a 150, es una cosa irregular. Esa cosa, primero vamos a mirar que eso sea verdad. Primero miremos que eso sea verdad. Ellos mismos fueron a una empresa de esa misma que participaron y que fueron, digamos, descartadas, donde el precio del cable está 100 pesos menos.
Claro, yo digo, déjeme decirle que técnicamente hablando, en materia de esos materiales, realmente hay muchas variables que intervienen. Por ejemplo, entonces, un cable que tiene determinada cantidad vigilar que las compras se hagan correctas, pero también vigilar que el dinero después no se malgaste. Eso es correcto. Vamos a comprar, si podemos conseguir el mejor precio, ¿por qué tenemos que pagarla? Entonces ahí es que dice, hay cosas oscuras detrás de esta licitación, hay cosas oscuras que hay que aclarar. Así es. Hay que aclarar. Bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve. Ojalá que de subsidios. Vamos a hablar de subsidios. Realmente hay que entender que el país ha estado sufriendo los efectos de una serie de situaciones desde el inicio de la pandemia, 2 años y algo ya, con una pandemia que ha puesto en situaciones difíciles al país y lógicamente que desde que se inició la pandemia hasta este mes de julio pasado, el país ha aplicado, el gobierno ha tenido que destinar algo más de 40.000 millones de pesos para sustentar el tema de los precios de ciertos productos, como es el caso de los combustibles, el servicio de la energía eléctrica y otros bienes y servicios de consumo masivo. ¿Cuál ha sido el objetivo de estos subsidios que el gobierno ha tenido que asumir? Bueno, evitar que los incrementos de precios que se han venido produciendo en esos sectores y en otros, pero bueno, el gobierno de igual manera no podría asumir los incrementos de todos los precios que llegan a la población. Y la verdad es que solamente con estos sectores que han sido subsidiados, el gobierno ha tenido que incurrir en esa astronómica suma para poder evitar el impacto que pudiera recibir el pueblo si los precios de los productos se traspasaran al pueblo común. Esto podría, sin duda alguna, crear algunas que otras situaciones y el gobierno responsablemente, y así lo decimos y así lo entendemos, ha asumido los subsidios, porque imagínese usted el precio de los combustibles, como se han puesto en los mercados internacionales, el precio del petróleo, si fueran traspasados, que en algún momento el presidente de la República dijo que iba a subsidiar el precio del combustible en un rango desde 85 hasta que tuviera desde 85 a 115 dólares el precio del barril. En algún momento el precio del barril del petróleo superó por mucho eso de los 115 y aún así el presidente, incluso en esta semana, se mantienen los precios de los combustibles congelados. Todos los cuartos del mundo. Lo está congelando, pero el precio ha bajado porque tiene que recuperar. Sí, claro, ha ido pero parte de eso de que él mantuvo el subsidio a pesar de que se pasó del límite que le había Pero puesto. con todo y eso, a los 85 había que subsidiar. Porque realmente que no está a 85. No, está a 90. Exactamente. 90 y algo. Entonces, todavía 85 hay que subsidiar, porque el precio de los combustibles en República Dominicana, con 85 dólares el barril, no es suficiente el precio al que se vende para cubrirlo. Entonces, el presidente, y no solamente con combustible, estamos hablando también de energía eléctrica y de otros tantos productos, como es el caso de los commodities que vienen al país, materias primas, productos terminados y todos aquellos productos importados que vienen al país que después de la pandemia y sobre todo también de los efectos de los conflictos de la guerra de Ucrania han tenido unos incrementos desorbitantes. Entonces, lo cierto es que, y ahí viene la parte difícil del asunto, es que con estos subsidios de más de 40.000 millones de pesos hasta el mes de julio, todo parece indicar que habrá que irse al financiamiento externo para poder mitigar los efectos de esos 40.000 millones. Se habla de buscar préstamos que
sobrepasen los 50.000, anda entre los 50.000, 60.000 millones de pesos para poder reajustar el presupuesto del año 2022. Vamos a ver qué pasa, porque eso realmente, si bien es cierto, por una parte, que el gobierno con mucha responsabilidad ha asumido los efectos de todo esto para mitigar el impacto que pudiera surgir como consecuencia de que se le pasaran los incrementos de precio al pueblo consumidor. Lo cierto es que ahora llegar a la necesidad de un financiamiento de unos 50, 60 mil millones solamente para reajustar el presupuesto 2022 es una noticia un tanto complicada. El FBI incautó una cantidad importante de documentos de la casa de Donald Trump, Mar-a-Lago, en Miami. Vámonos a la pausa y con ese tema regresamos. Me engañaron. Muy bien, el FBI esta semana hizo la intervención de la casa. En una acción poco común, sobre todo en los Estados Unidos. Histórica. ¿Sí? Histórica. Ir detrás de un expresidente, pero sobre todo porque lo que estaban buscando eran documentos, sobre todo documentos secretos relacionados con temas nucleares. Pero acuérdense, entonces, discúlpeme que le interrumpa, acuérdense que todavía el FBI no ha dado las explicaciones correctas del objetivo y de lo que encontró. No, lo que han dicho es eso. Sí, pero ese es un... Y quien autorizó, tenemos video ahí, de hecho él aparece ahí diciendo por qué él autorizó. El FBI busca secretos sobre armas nucleares en esa mansión de Donald Trump y encontraron una cantidad importante. El registro en la casa del expresidente Donald Trump, el pasado lunes que se llevó a cabo, tenía como objetivo era encontrar documentos clasificados sobre armamento nuclear que el exmandatario sacó de la Casa Blanca, según publicó el pasado jueves el diario de Washington Post. Ese diario, que citó a fuentes anónimas cercanas a la investigación, indicó que la redada respondía a la preocupación en el gobierno. Y ahí está Garland, ahí está traducido lo que él dijo, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, que autorizó personalmente la decisión de solicitar la orden de registro del pasado lunes a la residencia de Donald Trump en la Florida y pidió autorización a un tribunal del sur de ese estado para que se haga pública dicha orden. El FBI incautó 11 carpetas de documentos clasificados durante el registro en la mansión de Donald Trump. Esas 11 carpetas de documentos clasificados fueron incautadas directamente en la casa de Donald Trump. El mencionado, el diario también The Wall Street Journal, que hace unas revelaciones importantes, dijo que ha desarrollado una investigación sobre cuál es el listado de los documentos y artículos que el FBI confiscó el pasado lunes en la residencia del expresidente, y han revelado que el organismo incautó cerca de 20 cajas de artículos, carpetas con fotos y la concesión de clemencia de Trump a su ex asesor Roger Stone. Stone, que fue condenado en el año 2019 a 3 años de cárcel, acusado de mentir al Congreso de Estados Unidos, manipular testigos y obstruir un proceso oficial. Trump intervino antes de su ingreso en prisión para conmutar su sentencia, tal y como recoge el periódico The Hill. Bueno, y entre el total de documentos incautados en Mar-a-Lago, se ha hecho con varios documentos clasificados. 4 carpetas de las cuales contienen información de alto secreto, otras 3 que incluyen documentos secretos y 3 más con archivos confidenciales. De acuerdo con el informe
The Wall Street Journal, el FBI buscó durante el registro de la mansión de Trump algún tipo de documento que contuviese información sobre armas nucleares, si bien por el momento no se ha dicho nada con relación a si encontraron ese tipo de información, de ese tipo de documento entre las carpetas y las cajas que sacaron de ahí de documentos. Hay que esperar para ver qué realmente fue lo que encontró allí el FBI. Sí, ciertamente, como bien le decía al inicio, o sea, todavía no han dado la explicación final de no del objetivo, no de los documentos, sino de lo que pudo haberse encontrado allí. De todas maneras, como usted dijo, es la primera vez que se da una situación de esa naturaleza. De la democracia norteamericana que ocurre una cosa como esta. Habrá que ver, de todas maneras, cuál es la explicación que tiene el expresidente Trump con relación a todo esto, porque yo me imagino que no se va a quedar callado. Ya había dicho, lógicamente, de hecho ya su gente y sus abogados han hablado. No quiso dar respuesta a las interrogantes que se le habían hecho. Dijo que acogiéndose a lo que establece la quinta resolución de la quinta enmienda de la resolución de la Constitución, se reservaba el derecho de dar explicaciones, pero luego fue llamado nueva vez por un juez y allí tuvo que decir, si se puede, algunas que otras informaciones, las cuales de alguna manera lo ponían en una situación difícil, sobre todo porque ya había dicho anteriormente que no iba a hablar, después tuvo que hablar y lo que dijo fue que de lo que se trata es de una estrategia para hacerle daño. Vamos a ver cómo va a terminar todo esto, pero lo cierto es que como nos tiene acostumbrado la democracia en Estados Unidos, donde situaciones de esa naturaleza, y más aún cuando afecta a un expresidente, lo cual no es normal, yo creo que este caso es un tema que va a durar para mucho y que de alguna manera habrá que ver, porque esto tendrá su consecuencia para el propio Donald Trump, y de igual manera también el país tendrá que, más que explicar, tendrá que fortalecerse, me imagino yo. Donald Trump ha dicho que está aspirando a ser nuevamente candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, todo esto evidentemente que lo pone en una situación difícil. Peor aún, si se pudiera o si se tiene. Yo particularmente pongo en duda de que el FBI no tenga exactamente las informaciones, o al menos algunas que otras evidencias, porque pero en Estados Unidos, dentro de los documentos que ellos se llevaron, sí, ya hay documentos clasificados que hay una violación ya de una ley. Hay una ley que le prohíbe, o más bien que le obliga a todos los expresidentes a devolver todos los documentos que sean de término secreto. Y ahí en esa casa se encontraron documentos que él se llevó. Así es. Ya eso es evidente. Eso es una evidencia. Un hecho concreto. Y hay que decir que Estados Unidos, diferente. Lo que hay que ver es cuál es el procedimiento, si van a someter a la justicia al expresidente Donald Trump. Bueno, yo creo que si eso llegara a ocurrir, de algún modo estarían inhabilitando a Donald Trump para presentarse como posible candidato a un proceso electoral próximo. Vamos a hablar de política. Es la primera vez en Estados Unidos. Sí. Pero usted recuerda la posición mía y de José Checo con relación a lo que hicieron con el expresidente de Brasil, Lula Inácio da Silva. Sí, pero para nosotros en ese momento decíamos que los Estados Unidos estaban haciendo una maniobra ahí para lograr que se llevara a juicio a ese hombre y que al presidente. Entonces es la primera vez en Estados Unidos, pero no es la primera vez en el mundo que no, en el mundo ha pasado en otras latitudes, pero y el caso más cercano que tenemos es precisamente ese, el de Lula da Silva, pero vamos a ver qué pasa ahora en Estados Unidos, que con esa situación. Luis Ignacio Lula da Silva, que huele a presidente. Huele a presidente, así es. Vamos a hablar de políticas monetarias.
Y vamos a decir que después de 2 años de iniciarse la pandemia del COVID-19, son muchos los logros que ha presentado las autoridades monetarias y por supuesto el Banco Central, con una política sostenida, orientada básicamente a lograr que la economía dominicana se mantenga fuerte y robusta. Lo cierto es que a veces observamos situaciones, por ejemplo, en los últimos meses, estamos hablando desde noviembre de 2021 a lo que va del 2022, la tasa de política monetaria que estaba en 3.25 ya anda en los 7.75. Y usted dirá, bueno, pero ¿cómo es esto? Eso tiene sus efectos, ciertamente. En algunos casos un tanto negativa y en otro caso muy positiva. Y yo creo que el tema de lo positivo, en este caso del incremento de la tasa de política monetaria, ha sido tan efectiva como que ha logrado paralizar la escala alcista de la inflación que veníamos experimentando, que en algún momento ya había llegado a los 9.3% y que se esperaba y se decía que en pocos meses después, yo pienso que ya a esta altura de juego ya hubiésemos tenido una inflación de 2 dígitos, lo cual realmente es algo que asusta para una economía como la nuestra. Lo cierto es que los logros de la política monetaria y sobre todo del Banco Central han permitido, entre otras cosas, la rápida recuperación de la economía, evitar disminuir el impacto de los factores externos en los precios de los bienes y servicios que consume la población, el relativo control de la inflación, la revaluación de la moneda y sobre todo un crecimiento sostenido de la economía, lo cual pone a República Dominicana en este momento como el ejemplo de los países de la región. Ojalá y que sigamos así. Y hay que decir también, hay un tema relacionado que es el que tiene que ver con la ratificación del gobernador del Banco Central, que el presidente Luis Abinader decidió ratificarlo en la posición hasta que concluya el periodo presidencial del presidente Luis Abinader. Es decir, que vamos a tener a un Valdés Albizu que sin duda alguna se convierte en un... Me recordó a Balaguer ahí. Sí. Balaguer, es peligroso cambiar de caballo cuando se está cruzando el río. Es correcto, así es. De todas maneras vamos a tener a Valdés Albizu todavía por mucho rato en la gobernación del Banco Central. Creo que los resultados que ha presentado el gobernador han sido excelentes. Yo diría que pocas veces hemos tenido situaciones de control como pasa en el Banco Central. Y hay que decir que Valdés Albizu tiene 24 años en la gobernación del Banco Central. Ha estado en todos los gobiernos, desde el año 1994, con Balaguer, con Leonel, bueno, todos los gobiernos que han pasado de ese momento hasta ahora, excepto el caso de Hipólito Mejía. Es el gobernador que más tiempo ha durado la posición. Sí, en la posición. El único que ha logrado estar manejando la gobernación del Banco Central y todo, sobre todo lo que es la economía nacional, porque fíjese usted, la política monetaria la maneja directamente el Banco Central. La Junta Monetaria del Banco Central. La Junta Monetaria decide un paquetón de cosas, pero desde ahí del Banco Central es donde se ponen en práctica. Se ponen en práctica todas esas cosas. Y además con la asesoría del mismo gobernador del Banco Central. De manera que ciertamente, aunque yo lo dije en broma, pero cuando se está cruzando el río, cambiar de caballo es peligroso. Es peligroso. Y en este momento, un momento en el que se está hablando de la inflación, que de hecho, dicho sea de paso, el mismo gobernador decía que ya ha ido un poco controlándose el tema inflacionario. Sí, después de la aplicación del incremento de la tasa de política monetaria, la inflación, se ha ido porque ese era el propósito realmente. Hay que darle, si se puede decir así, nuestras felicitaciones por la visión al presidente Luis Abinader, que definitivamente ha visto que
en la persona del gobernador del Banco Central, las políticas monetarias siguen su curso y siguen mejorando. Esta semana a propósito, el Banco Central presentó el tema de la cantidad de remesas. Las remesas han crecido, sobrepasaron los 5.600 millones. Ahí estamos viendo el caso de las remesas formales recibidas según el país de origen, y estamos viendo que Estados Unidos representa un 84.2%, España un 6.3%, Haití 1.1%, Italia un 0.8%, y todo el resto de países que envían remesas hacia la República Dominicana son el 7.4%, pero seguimos viendo cómo desde Estados Unidos es que viene la gran cantidad de dinero que entra a la República Dominicana. ¿Y Haití manda remesa para acá? Sí, adiós, pero a los mismos haitianos, porque no tiene que ser dominicano. La cantidad de haitianos que hay aquí. Bueno, ya entiendo. Ahí están las remesas familiares recibidas total desde 2019 a 2022. Miren ustedes cómo ha ido variando eso. Ustedes ven el total abajo. Del 2019, 4.097.000, estamos hablando de los primeros 7 meses. Al 2022, 5.669.7. Una variación de un 38%. Hay que decir que para lo que ven esa gráfica, ese 2022 que parecería vamos atrás, que parecería como que tenemos un monto inferior al 2021, hay que decir, para aclarar, bueno, que 2021, es lo que va del 2022. Sí, es lo que va, se está midiendo los 7 meses. Los 7 meses. Ahí están cerrados los 7 meses, no es lo que va, ya cerró julio. Sí. Y esas fueron las remesas que se recibieron en esos 7 meses. En el 2022, miren la diferencia de los dos. Recuerden ustedes que el tema de la pandemia tuvo mucho que ver con esa cantidad de dinero. Exacto. Que esa cantidad de dinero creció en el 2020. Fíjense bien cómo aumentó de 2019 a 2020. Producto de la misma pandemia, Estados Unidos le dio mucho dinero a la gente. Sí. Mucha gente recibió mucho dinero, y bueno, mucho dinero llegó aquí también, y ahí estamos viendo esa diferencia. Así es. Eso tiene que ver directamente con la pandemia. Déjalo correr, director, para que veamos entonces el próximo cuadro, para cerrar ahí esta parte, este bloque. El Distrito Nacional es donde más remesas se reciben. Santiago es la segunda ciudad con un 14.3%. El Distrito Nacional tiene un 33.9%. Santo Domingo con un 8.9%. La provincia de Duarte un 5.2%. La Vega 3.8%. Peravia un 3.2%. Puerto Plata un 3.1%. Vemos como el resto de la región norte tiene un 13.4%. Fíjense que el resto de la región norte, sacando a Duarte, La Vega, miren Santiago, la cantidad que recibe por encima de todo el resto de la región norte. El este tiene un 7.2% y el resto de la región sur tiene un 6.7%. Datos que ofrece el Banco Central. También hay una gráfica que no la puse ahí de la hombres y mujeres. Los hombres reciben más remesas que las mujeres. ¿Sí? Es natural, porque lo que estamos hablando es de que una persona le pone un dinero en la República Dominicana, y el dato que tiene el Banco Central es quién recibió ese dinero. La madre, en vez de buscarla a ella con la situación que hay de delincuencia, lo que hace es que dice, ponlo a nombre de mi hijo. Así es. Que vaya a buscarle un hombre, y por eso es que vemos que hay una cantidad superior de hombres que reciben remesas. Vámonos a la pausa. Cuando regresemos, la Fuerza del Pueblo hizo una evaluación de este segundo año de gobierno del Partido Revolucionario Moderno, y entonces vamos a escuchar qué plantea la Fuerza del Pueblo con relación a estos primeros 2 años de gobierno del PRM. Vamos a ver si el tiempo nos lo permite. También vamos a hablar de la elección de los bufetes directivos de las cámaras. Vayámonos a esa pausa a ver si el tiempo nos da entonces.
Bueno, vamos a ver de inmediato las imágenes de la Fuerza del Pueblo que aquí en Santiago hizo su evaluación con relación al gobierno. La Fuerza del Pueblo en la provincia de Santiago ve con altísima preocupación el manejo desenfocado, desordenado e improvisado que exhibe el gobierno del presidente Luis Abinader, quien no cumple ni siquiera las expectativas mínimas de su compromiso de propiciar bienestar al pueblo dominicano, concentrándose en una gestión que impacta solo a los más ricos, de acuerdo a una nota de prensa enviada por el equipo de la Fuerza del Pueblo. Escuchemos a Hanley Otañez. Seguir en beneficio de Santiago ni de todo el pueblo dominicano. La Fuerza del Pueblo en la provincia de Santiago ve con altísima preocupación el manejo desenfocado, desordenado e improvisado que exhibe el gobierno del presidente Luis Abinader, quien no cumple ni siquiera las expectativas mínimas de su compromiso de propiciar bienestar al pueblo dominicano, concentrándose en una gestión que impacte solo a los más ricos. Por el contrario, es evidente el fracaso del gobierno en la agenda prioritaria del país, ya que no ha podido contener el impacto de la inflación que se traduce en alza constante de los artículos de consumo masivo, como los alimentos, medicamentos, materiales de construcción e insumos agrícolas, afectando especialmente a los más pobres. La Fuerza del Pueblo en Santiago, el gran descontento que se manifiesta en el pueblo con el gobierno de Abinader, se justifica por las medidas que ha adoptado su gestión, que va en detrimento de los productores nacionales, aumentando así el desempleo y creando mayor incertidumbre en la dinámica económica del país. A 2 años de gestión, el gobierno del PRM ha puesto sobre la mesa temas que se creían superados tras incrementarse los apagones, combinado con la equivocada decisión de aumentar desproporcionadamente la tarifa eléctrica, lo que ha encontrado el rechazo y la irritación de todos los dominicanos. Recordamos que el líder de la Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández, ya ha advertido al gobierno para que detenga las medidas que afectan a los productores nacionales, que se adopten mecanismos para combatir. Bueno, ahí está. Ese fue el documento que leyó Hanley Otañez, parte de los dirigentes de la Fuerza del Pueblo, y estamos viendo los demás dirigentes de esa organización política aquí en Santiago, Demóstenes Martínez, Altagracia González, José Izquierdo, entre otros que están ahí sentados a la mesa, en la mesa principal de donde se llevó a cabo este acto de evaluación de lo que serían estos primeros 2 años de gobierno de Luis Abinader, refiriéndose a Santiago, básicamente. Sin embargo, aquí residentes en el país, en la ciudad, tienen un criterio diferente con relación a cómo ha ido marchando y las expectativas que tienen con relación a las inversiones que se hacen en la ciudad. Yo pienso que tal vez es un poquito apresurado el informe, debió haberse... No, porque es un informe relativo a lo que ya aconteció. A lo que ellos ven de lo que ha acontecido. Lo que ya aconteció. Si usted revisa los últimos 2 años, que son los últimos 2 años de gobierno del PRM, podría usted sacar ya conclusiones, porque estamos al cierre ya. Así es. El 16 de agosto, de esos primeros 2 años. Como hizo Macarrulla. Es correcto. Pero de todas maneras... sería bueno, yo pienso que ellos, igualmente, a partir de que el presidente emita su discurso de cierre del 2022, igualmente habrá que hacer una evaluación, porque siempre ocurre que se maximizan ciertos asuntos, entonces habría que ver cuál es la posición de la Fuerza del Pueblo, que de seguro estoy que algo va a ocurrir ahí, para entonces ver añadido todo con relación a eso. Una de las instituciones que ha hecho importantes intervenciones en la ciudad de Santiago es el Corazán, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago. Y los residentes en Santiago valoran
ven como positivo el levantamiento de registros de aguas residuales que se está haciendo, muy importante porque muchos vehículos tenían muchos inconvenientes con esto que se está haciendo, están muy contentos. La Corporación del Acueducto continúa con la jornada de aumento de altura de registros que se encuentran por debajo del nivel rasante de las principales calles con finalidad de prevenir accidentes. Cuando usted cae en un hoyo de eso, desbarata la goma, y entonces ahí eso es lo que está haciendo precisamente Corazán, que esas tapas que están por debajo, esas no están tan por debajo, pero como quiera, y mire cómo la ponen, bien. La están poniendo lisa, no, porque esa está arreglada ya. Esa está reparada. Esa está reparada ya. Así que la están poniendo. Cuando un carro por ahí pasa por encima, no se siente absolutamente ninguna diferencia, porque está puesta rasante al pavimento. Así es. Pero tú te encuentras con una donde se hizo un asfaltado y entonces el registro quedó por debajo. Y lo que se produce se convierte en un hoyo. En un hoyo que, que rompe piezas caen, y las piezas están bastante costosas. Claro, vamos a escuchar a los residentes lo que dicen. Entonces positivo. Positivo. Muy positivo, sí. Que sigan haciendo las 3 pueblos de Santiago así, porque hay muchos hoyos que están dañando la goma de los vehículos. Eso es estupendo, porque que uno cae en esos hoyos ahí, la goma se tuerce, pero ahora ya yo veo como que están a nivel de la calle. Muy buena, muy buena. Se va a acabar de cosas porque a veces muchísimos carros se metían para acá también, que se estrellaban ahí también. Y eso mismo que pasaba. Entonces positivo. Sí, por lo menos yo lo veo bien favorable eso, porque muchísimas veces hasta aquí había muchos accidentes por eso, sobre todo ese tramo y ese... Bien, ahí está, muchos residentes dándole las gracias y el apoyo a Corazán, al ingeniero Andrés Burgos, que ha hecho un trabajo excepcional. Ahora, a mí me gustaría Corazán, que el país un día pueda aplicar lo que dijo el director de INAPA. ¿Cómo se llama ese muchacho? Wellington Arnold. Wellington. Donde él hablaba de un proyecto de cambiar las tapas de metal por tapas de fibras de vidrio de alta resistencia. Ojalá y que eso sea posible, porque lo cierto es que independientemente... Eso se llegó a poner en práctica. Sí, lo que pero no recuerdo si era fibra de vidrio. No, eran plásticas, era un material plástico, y entonces no resistían. No resistían. Imagínese un camión cargado de varilla. Lo que pasa es que pasó por ahí tapa que se rompió. Entonces el efecto era igual o peor que con el tema del robo de las tapas. Tiene que ser con una capacidad de toneladas. Decía este muchacho cantidad de toneladas. Claro, como él lo explicó, Wellington, él lo explicó y decía que eso tenía todo tipo de resistencia. Ahora lo que hasta habló del costo del proyecto, ahora lo que no vemos es el inicio del proyecto. Ojalá y que sea posible. Mire, vamos a hablar un poquito de lo que fue el resultado de la elección de la Cámara de Diputados y Senadores, que en